¿Alguna vez te has preguntado o has dicho por qué no me escuchan? Y sobre todo cuando crees o creemos tener la razón. Muchas veces queremos que nos escuche la esposa, queremos que nos escuche el hijo, queremos que nos escuchen las personas que nos rodean, compañeros de estudio, de trabajo, queremos que nos escuchen nuestros jefes. Queremos que nos escuche el Creador en una súplica, en un ruego, en una petición especial. Cuando tenemos enfermos o cuando estamos enfermos, cuando estamos pasando por crisis en varios aspectos de la vida. Y nos preguntamos ¿por qué no me escuchan mis hijos? ¿Por qué no me escucha Cristo? ¿Por qué no tengo éxito en la comunicación, en la oratoria, si sé que digo la verdad, que tengo la razón? ¿Por qué no me escuchan? Hay leyes que ahora a estas alturas de mi vida sé que las he quebrantado y las he irrespetado, o no las he implantado en mi vida, no me he enriquecido con ellas. Y eso hace que uno sea ineficaz a la medida o a la altura de lo que quisiera ser. Hombres, mujeres, parejas, padres, madres, abuelos, etcétera. Pastores y líderes religiosos, frustrados porque no les escuchan. Bienvenidos a esta enseñanza, es la quinta ley, ¿sí? La ley de E.F. Houghton tomó varios principios desde este escritor y también la ley de la identificación, como lo dice en otro material de estudio. Con el único afán de enriquecer nuestras vidas, porque me incluyo, en la meta que humanamente me he propuesto de terminar bien mi carrera. En cuanto a la vida que el Eterno, el Creador o Dios me ha dado, terminarla bien, corregir errores y aspectos que fueron fatales. Como padre, también como esposo, como hijo, como yerno, como cuñado, como ser humano, como compañero, terminar bien. Y quiero ser escuchado, pero para ello tengo que aprender aún varias cosas importantísimas que las quiero compartir contigo. Pido en esta hora la intervención del poder del Espíritu Santo por el sacrificio grandísimo, tremendo de Cristo Jesús, a tu favor, a mi favor, cualquiera que sea nuestra condición, humana o espiritual. Tenemos como ejemplo en esta quinta ley a un personaje muy distinguido, por cierto, y es a Daniel. Daniel, uno de los profetas mayores, del capítulo 5 del libro de Daniel en adelante, aunque todo el libro te desafío a estudiarlo y a meditarlo. Durante su vida como joven y adulto, Daniel vivió como un forastero. Era un judío viviendo en Babilonia. Tremendo. Sin embargo, durante este tiempo, 3 reyes diferentes lo invitaron a que él les ayudara a entender algunos asuntos del futuro, a ser su principal consejero en varios aspectos que les preocupaban y les angustiaban tremendamente a varios reyes. En cada ocasión, los reyes escucharon atentamente lo que él les decía, refiriéndose a Daniel. Al igual que el apóstol Pablo, Daniel era un hombre cuyas palabras tenían profundo significado, aun cuando venía de alguien que era del extranjero y de tierras
o de países menospreciados por los subdesarrollados. Daniel era un esclavo. Daniel había sido llevado cautivo físicamente, pero él denota que su alma, su espíritu y su fe, sus creencias jamás fueron conquistadas, jamás fueron esclavizadas. En mi caso sí, varias de mis creencias no han sido tan impactantes porque fueron conquistadas por mis debilidades o por influencias de otras naciones. Yo he estado en Italia una gran parte de mi vida como migrante atrás. También estuve un periodo en Alemania, otro periodo en España, pasado por Francia, por Suiza, por Austria. Pero con tristeza digo que la mayoría de nosotros como ecuatorianos o migrantes vamos a otros países y aprendemos sus costumbres, sus formas de vivir, y no las que construyen, las que edifican o las que suman. Lamentablemente, perdemos nuestra identidad por abrazar costumbres que son más dañinas que las nuestras. Observaciones acerca de este principio, de este fundamento o de este eje o de una ley que sin lugar a duda nos llevará a mejorar nuestra forma de ser, nuestro entorno, el lugar donde vivimos, donde trabajamos o donde servimos, ya sea en ámbitos naturales o espirituales. Sumará nuestra felicidad, sumará nuestra seguridad, sumará también e incrementará el autoestima como ser humano, como individuo, como profesional, en cualquier área que te encuentres en la vida. ¿Qué es lo que hace que la gente nos escuche? Las cualidades que le dieron peso a las palabras de Daniel. ¿Cuáles fueron esas cualidades que nosotros debemos adquirirlas para terminar enriquecidos y también enriqueciendo a otros? En el área del discipulado, en el área del liderazgo. Liderazgo como madre, liderazgo como padre, liderazgo como hijo, hacer referente como hijo, liderazgo como estudiante, liderazgo como profesional, liderazgo como político. Te enriquecerá y serás muchísimo mejor al aplicar estas normas, estos principios que son generales, no solo para religiosos, sino para todo aquel que sabe que nació para ser muchísimo mejor de lo que actualmente es. 10 principios vamos a ver de forma breve. Punto 1. Relaciones. La gente nos escucha cuando sabemos a quién conocemos. A Daniel lo escuchaban y lo mandaban a ver porque sabía que él tenía una relación con un ser o una persona muy especial, el Dios del pueblo de Israel. Él hablaba, tenía acceso a esa particularidad, bendición, a esa riqueza como ser humano. Dios le hablaba y le revelaba muchísimas cosas. Entonces él conocía a aquel que tenía facultades tremendísimas para hacer que Daniel destacara en los asuntos de sus dones y talentos y habilidades. Tristemente, muchos de nosotros no nos conocemos ni a nosotros mismos. Yo he sido sorprendido por cosas que he hecho, que me he sorprendido y de hecho cómo fui capaz de cometer esa estupidez, esa salvajada, esa bajeza en mi vida. Cosas que estaban ocultas en mi naturaleza caída y llegado el momento salieron a luz y causaron daño a mi propia vida y a los de los demás, tristemente. La mayoría de los seres humanos, estando en situaciones de presión, de adversidad, de tragedia, de tentaciones extremas, muchos no han sido puestos bajo esas presiones terribles y por eso no han desmayado, no han caído o no han sido destruidos. Pero una gran parte de los seres humanos, más del 70% de los personajes que cita la Biblia, o que cita la historia de personajes, de conquistadores que hicieron grandes hazañas, pero que por falta de carácter, de principios,
y de valores como leyes fundamentales o ejes de su propia naturaleza, terminaron de forma lamentable sus vidas humanas, sus vidas espirituales, sus vidas políticas, sus vidas de liderazgo, su vida de padre, madre o abuelo, su vida de ser humano. La terminaron mal. Y tú y yo tenemos la oportunidad de aprender de los errores de otros, de mis propios errores, de tragedias muy dolorosas, como las de Sansón, o la tragedia lamentable del rey David, o del rey Salomón, o de muchos otros personajes. Y lamentablemente una tragedia terrible, como la tragedia de uno de los discípulos, amigo y amado del Señor, como fue Judas, a quien le dijo él: amigo, ¿por qué permitiste que el enemigo conquistara, destruyera o influenciara tu corazón para traicionarme? Tremendo, ¿no? Para meditar. No nos conocemos ni a nosotros mismos. Muchos alardeamos o alardean de conocer a Dios. Pero ¿qué es lo que conoce? ¿Sus escritos bíblicos? ¿Sus traducciones? Porque no conocemos los originales muchas veces. Y muchos que conocen los originales y tienen carencias de amor propio, amor al prójimo, y que menosprecian a otros por el conocimiento que ahora adquieren. Pero son pobres, extremadamente pobres, en la facultad de practicar el conocimiento que en hebreo, el original, ahora tienen. No solo la sabiduría, sino la práctica es el camino al éxito, al bienestar personal y de muchas otras personas. Conocer al Eterno, conocerle en su amor, en su carisma, en su entrega por la raza humana, conocer su espíritu, conocer su voluntad, llegar a conocer cuán grande y profundo y ancho amor Él tiene por mí y que me unja con la capacidad de poder recibirlo, aceptarlo, reconocerlo y poderle corresponder y retribuir de la misma forma. Conocer a Dios como Padre y aprender de Él como Padre y que me unja con esas capacidades. Es infinito lo que podemos llegar a conocer de Él y pedirle el potencial, la autoridad, la unción para poder vivir y que imparta sobre nuestras vidas esa naturaleza, conocer. Yo te desafío a estudiar la palabra conocer en el hebreo, en su gramática, conocerle en el diccionario de tu propia lengua, conocer lo que es conocer a un individuo, a un ser humano. Y el desafío más grande es parecerte o parecernos a Él. Daniel era escuchado porque no solamente hablaba de Dios, del Abba, del Eterno, de Yahweh, de Yod-He-Vah-He, de Elohim. No, el solo conocer los diferentes nombres del Eterno, de Dios y sus aplicaciones, del único Dios, sino también tener la facultad de obedecerle, de conocer lo que a Él le alegra, lo que a Él le satisface, lo que a Él le trae plenitud de gozo. Como dijo del Mesías: he ahí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el Mesías sí conocía al Padre, porque provenía de Él. Que el Padre te conceda a ti y a mí ese privilegio de conocerle, más allá de conocer la letra bíblica, el hebreo, el original y sus múltiples interpretaciones, conocerle a Él como Yahweh, como Padre eterno, y parecernos a Él en nuestro comportamiento, carácter, actitudes, temperamento, forma de pensar, de servir, de obrar y de enfrentar las adversidades de la vida. ¿Te conoces a ti mismo? ¿Conoces lo que eres capaz de hacer en lo malo y sobre todo en lo bueno? ¿Conoces tus dones y talentos y cómo perfeccionarlos para enriquecerte y enriquecer a otros? Para sumar felicidad, amor y bienestar y para sumar a la vida de otro.
Conoces cómo amar a los que te rodean, cualquiera que sea tu cultura o tu nación. Tienes esa riqueza en ti. ¿Qué es lo que realmente conoces? ¿Conoces a tus hijos real? ¿Crees que conoces a tus hijos? ¿Crees que conoces a tu pareja? ¿Crees eso realmente? Segundo principio, sacrificio. La gente nos escucha cuando nuestra vida da evidencia de que hemos sufrido. Él cedió sus derechos de comer la comida del rey y vivió una vida ejemplar fundamentada en su sufrimiento y sacrificio. Daniel sufrió una serie de cosas, desde el destierro, desde el ser llevado, desde su nación y de su patria. Fue llevado a servir a reyes extranjeros, lejos, quizás de su familia y de lo que más amaba. Pero el sacrificio, aún en el pozo de los leones, en el horno de fuego, por personas que le aborrecían y que le querían ver muerto. Pero como él conocía al Eterno y conocía lo que le agradaba, sabía que no solo le conocía, sino que el Eterno iba a estar con él para librarle. Y aunque no le librare, como dice en un pensamiento de ahí de Daniel, aunque el Eterno no me libre, tampoco haré las cosas terribles que tú me pides que hagas. El Padre me ayude y me unge con esa capacidad no negociable con las cosas que son malas, destructivas y dañinas para mi propia vida, mi familia y mi sociedad. Tercer aspecto, el carácter. La gente nos escucha cuando nuestra vida da evidencia de que hemos sufrido y que lo hemos superado. El carácter para no tambalear, para no quebrarnos frente a los sufrimientos, las adversidades y las pérdidas muy dolorosas de la vida. La pérdida de prestigio, la pérdida de una posición o una posesión, la pérdida de un ser querido, ya sea porque te abandona o te deja y se cansa de ti, o porque tristemente parte a la eternidad. La pérdida de tu salud, la pérdida de los hijos, la pérdida. ¿Qué has perdido tú que te ha marcado la vida? Pero que has logrado superarlo y que otros pueden ver que tú lo lograste, que pasaste el proceso del dolor, del duelo, que sufriste quizás como ninguno, como ninguna, pero que lograste levantarte porque cortaste esa dependencia emocional, esa ancla que te estaba llevando a lo profundo, como el Titanic se fue a las profundidades del mar, o como muchos en esta vida que no han logrado superar el abandono, la culpa, la soledad, el engaño, la pobreza. Que esas cosas te roban la felicidad y la seguridad y la certeza de que hay una mejor vida después de esta. Carácter, integridad, es sumamente importantísimo. Que podamos mantenernos íntegros, que nos unja el Eterno en este nuevo despertar, en este nuevo empezar, que nos lleve a reconocer aquellas áreas que son débiles, que son frágiles en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos y en los que nos rodean. En los discípulos que tú quieres formar o entrenar, o el líder o el padre o la madre que quieres llegar a convertirte, aprendiendo de los errores de tus padres, de tus líderes, de abuelos y de gente que te rodea.
ver los errores y el dolor y el daño que causa eso, no para criticarlos o menospreciarlos, creyéndonos o creyéndome que soy mejor que ellos, sino para poder servir a otros a partir de la superación de los errores y haber desarrollado carácter. El carácter es amplio y hay que estudiarlo y aprender lo que necesitamos para construir un carácter de hombre, mujer, padre, madre, hijo, para construir un carácter de líder, de siervo, de sierva, un carácter político para servir a una nación, reconociendo nuestros errores y falencias y que a veces salimos de garantes y también somos culpables de aquellos que recomendamos para ciertos puestos o posiciones donde después terminan mal y dejándonos mal y quedando como codeudores de ellos. Mira tus defectos antes de mirar los de otros. Carácter necesitamos muchos en muchas áreas de nuestra vida. Relevancia. La gente nos escucha porque nos identificamos con sus necesidades. Las relevancias, su sufrimiento, su dolor, su tragedia. Que podamos identificarnos como Daniel se identificó con su situación, su pueblo. Como Daniel se identificó, como José se identificó, como Nehemías se identificó. No decir ellos, sino nosotros, los esmeraldeños, los ecuatorianos, los latinos, los que conformamos el planeta Tierra. Le hemos causado mucho daño contaminándolo desde la basura que tiramos en las calles hasta nuestra forma egoísta de pensar y de vivir. Relevancia. Daniel vivía con el pueblo de Babilonia y se identificaba con sus luchas, sus tragedias. Él entendió su estilo de vida. La gente escuchaba a Martin Luther King porque él se identificaba con los esclavos, con su sufrimiento, con el menosprecio, con el abuso que vivían, con la violencia extrema. Y a muchos nos hace falta identificarnos con el dolor de esta nación antes de anhelar puestos y posiciones para los cuales no estamos preparados. No en el intelecto, sino aquí en el alma, en el espíritu, en el corazón. Entendimiento. La gente nos escucha debido a lo que sabemos. Él poseía sabiduría superior en lo relacionado a los sueños y a las visiones. Daniel había desarrollado de parte de Dios y había tenido la oportunidad para poder dar a conocer y servir a otros a través de estos dos dones extraordinarios, los sueños y las visiones. Y conocía el corazón de Dios y Dios le revelaba porque había una particular intimidad entre ellos, saludable, notoria, fructífera, benéfica para todos. A él acudían los reyes que estaban confundidos. 3 reyes y un cuarto. Acudían porque en él había espíritu superior. Se había dedicado a perfeccionar eso en su vida, a estudiar, a añadir riquezas a esas facultades. Y a mí me falta muchísimo eso, en varios aspectos. En el formar a otros como discípulos, como hijos de Dios, en formar líderes y influenciar líderes para esta nación amada como es la nación ecuatoriana, el pueblo esmeraldeño, de la cual soy parte de Latinoamérica, muy necesitada de líderes, hombres y mujeres, en lo político, en lo económico, en lo empresarial, en lo religioso, en lo familiar. Que Dios levante líderes que nos ayuden a sacar lo mejor de lo mejor de lo mejor
de nuestras vidas. Número 6, vulnerabilidad. La gente nos escucha porque somos genuinamente transparentes. Su vida era un libro abierto. No escondió nada desde su fe hasta sus anhelos. Lo que uno veía era lo que realmente era la vida de Daniel. La gente escuchaba a la princesa Diana debido a su vulnerabilidad, su sensibilidad, su llorar con los que lloran, su reír con los que ríen, su sufrir con los que sufren, el compartir el pan con los hambrientos. Seres humanos que dejaron una huella, una marca, porque entendieron varios principios que son ejes, que son fundamentos, que son pilares, que son leyes para vivir una vida mejor y que muchos hemos vivido desconociendo y viviendo en la superficialidad. Transparencia. Mostrarnos humanos como el Mesías se mostró frente a la cruz y dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte, desesperado, sufriendo, llorando frente al dolor que se le venía como ser humano y que lo reconoció y lo hizo notorio, no lo ocultó. No se mostró como Superman espiritual, sino que se mostró como era un humano sobre el cual descansaba la gracia del Eterno, de su Padre Celestial. Experiencia. La gente nos escucha porque hemos tenido éxito en el pasado. Daniel enfrentó el pozo de los leones, enfrentó el horno de fuego y cosas que las padeció injustamente. Muchas de las tragedias que padecemos los seres humanos y que les echamos la culpa a otros son a causa de nuestras malas decisiones. Malas decisiones a elegir pareja y le echamos la culpa a la pareja. Malas decisiones al tener hijos antes de tiempo y no estar preparado para ello. Y lastimar y herir a los hijos cuando no somos sanos emocionalmente y moralmente. Malas decisiones en la vida espiritual, en la vida económica, y le echamos la culpa a otros. Experiencias. ¿Qué experiencias dolorosas hay en tu vida? ¿Que has tenido testimonio? ¿Qué pruebas y adversidades has enfrentado con toda certeza, sin exagerar? Y que estás plenamente consciente de que otros te han ayudado terrenalmente para que estés donde estés. Profesores desde la infancia hasta el colegio. El título no es tuyo solamente, sino de todos aquellos que enriquecieron tu vida para hacer de ti el profesional o el líder que tú eres. No seamos malagradecidos. Aunque las personas ahora no estén de acuerdo ni estemos de acuerdo con lo que se han convertido y en lo que han caído, alguna vez, en alguna etapa de nuestra vida, ellos nos extendieron la mano, abrieron la puerta y sumaron a nuestras vidas. Hay que ser agradecidos por cada una de las experiencias que muchos nos han llevado a vivir, dolorosas, desgastantes, tristes, pero que nos hicieron mucho más fuertes. Humildad. La humildad, la sencillez, la mansedumbre, la templanza. A mí me falta mucho en muchas áreas desarrollar, ejercitarme y aprender humildad. Y suplico al Eterno que me unja con espíritu de humildad, porque una actitud humilde no quiere decir tener un espíritu humilde. Y Dios nos conoce y te conoce más de lo que tú crees. La gente nos escucha cuando encarnamos la mansedumbre en nuestras vidas y Daniel la encarnó. Número 8, humildad. Estudiemos sobre ello. Número 9, el ser competentes. La gente nos escucha porque reconoce nuestras habilidades, pericia y experticia. Hay que volvernos competentes. Tus dones, tus talentos, habilidades, reconócelos y busca los mejores maestros. Paga para que enriquezcan tu vida. Busca un mentor, un tutor, un coach. Paga, invierte. Tu matrimonio, tu familia, tus capacidades, tu llamado.
Conviértete en el mejor de los mejores de los mejores. Ser competente, ministros competentes de un nuevo pacto. Daniel era competente. Y número 10, coraje. La gente nos escucha cuando demostramos convicción, cuando demostramos coraje. No era títere de nadie, Daniel. Él poseía convicciones por las cuales estaba dispuesto a dar su propia vida. Muchas veces nosotros vendemos nuestras creencias, dejamos nuestros hogares, las comerciamos por cosas baratas, destructivas, dañinas, por la codicia, la ambición, la lujuria, por el anhelo al poder, a la fama, a la posición, a las riquezas. Nos denigramos, nos vendemos al mejor postor. Carácter, firmeza, valentía, coraje. Esas cosas y cualidades hacen que tu vida y mi vida puedan ser escuchadas. En esta hora ruego y suplico al Padre que estas capacidades puedan estar en ti y puedan sobreabundar como mujer, como madre, como hombre, como esposo, como padre, como líder espiritual, como líder religioso, como empresario, como migrante, como abuela o abuelo, o como ser humano que es parte de una comunidad, como profesor, como catedrático, como abogado, doctor, ingeniero, arquitecto, o como ser humano sencillo, obrero, en las áreas que tú estás. Padre, en esta hora yo te ruego por todos aquellos que necesitan pilares, igual que yo en su vida, ejes que los lleven a edificar una vida trascendental aquí en la tierra y que nos otorgue el privilegio de ser llamados hijos tuyos con alegría y con gozo. Derrama de tu espíritu y estas capacidades sean reales en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hasta la próxima. Construyan y construyamos nuestras vidas. Busquemos a las personas que nos van a ayudar y nos van a enriquecer, porque esto va a sumar tu bienestar, tu felicidad, mejorará tu autoestima, tu economía y tu relación con el Eterno, a quien tú y yo decimos conocer. Shalom y hasta la próxima.